Escribiese la marca o el nombre de la bestia o el número, su nombre, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? 606. Aquí un pequeño, ¿por qué esto es un día? El cuerno es símbolo de autoridad. En el Apocalipsis vemos que aquel que está simbolizando por la bestia de la tierra tenía 2 cuernos. O sea, dice que en ese tiempo se levantará alguien que va a tener autoridad mundial, porque tiene 2 cuernos. Simbólicamente la Biblia nos presenta cuernos, pero la verdad esos cuernos son reyes o presidentes que se levantarán en aquel tiempo. Pero de ahí dice que saldrá el anticristo. Mi alma te alaba y glorifica tu nombre. Denle una alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que me lea Hebreos 2. O yo mismo lo voy a buscar. Hebreos 2. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Hebreos 2. Aquí hay una palabra que dice el apóstol sobre aquella... Señor. Si lo tiene, léalo. Hebreos 2, del 1 en adelante, porque ahí está un título de cuidar aquella salvación. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Amén, lo sigo leyendo. El título dice, una salvación tan grande, dice. Disculpe que lo voy a leer de nuevo. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando en Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Por qué este tema? Porque como le decía al comienzo, de pronto estamos confiados. Como cuando nos dicen que cantamos esa alabanza, me voy con Él, pero no estamos haciendo lo que Dios nos pide. ¿Cómo nos vamos a ir por él? O sea, lo digo por mi propia vida, no lo digo por nadie. Entonces, de pronto estamos confiados, no sé si Dios por qué trajo este mensaje, por eso se lo estoy tratando de confirmar con la palabra. De que estamos confiados que nos vamos en el arrebatamiento, pero Dios, esa es como un interrogante. Si Dios permite que la iglesia se quede en la primera fase de la gran tribulación, estaremos preparados para esos momentos duros. Y ahí me venía lo que estos varones, como le dije, de las ropas blancas. Aquellos varones que estuvieron ante la presencia de Dios y que el ángel le pregunta, ¿y quiénes son estos? Y me alegra mucho porque dice, no habla del pueblo de Israel, habla de tribus, de pueblos, y era una multitud que no da ni cantidad. O sea, pueden ser miles, pueden ser millones. ¿Y quiénes creen que son ellos? No son los israelitas, es el resto del mundo, aquellos que creyeron, aquellos que buscaron, le creyeron a Dios y aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador, aquellos que lucharon por aquella salvación. Y dice que están vestidos de ropas blancas. Y vuelvo y le repito, no sé por qué Dios me pone en la boca, ¿y qué significan las ropas blancas? Que usted está cubierto. Y usted está, ¿por qué le dice a la iglesia ¿por qué él la llama la atención? De que estaba desnudo.
pero desnudos no físicamente, sino espiritualmente. Y dice, compra de mí. Compra de mí. O sea, ¿cómo lo va a comprar a Dios? No se lo va a comprar con billetes, se lo va a comprar ayunando, orando, haciendo lo que Dios nos pide, cumpliendo su palabra, y usted va a ser revestido de esas ropas blancas. Para cuando vengan esos momentos duros, cuando vengan esos momentos de aflicción, de desánimo, de persecución, ¿cómo va a estar usted? Yo el otro día le decía a mi esposa, y verdaderamente es algo poderoso y algo grande, los grandes hombres de Dios que estuvieron tan metidos, que ya la vida ya no importaba, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir ganancia, y el vivir es Cristo. Y Cristo. yo dijera eso, ¿está loco? ¿Cómo va a decir eso? Que vivir. O sea, ya la vida, imagínense a un Esteban ahí de rodillas, y no era que le tiraba una roca así. Imagínense qué cantidad de piedra le habrán tirado a Esteban. Pero él estaba él ya estaba allá arriba. ¿Y qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por eso le digo, y no era una piedra que le caía encima, eran rocas. Pero él, imagínense el dolor humano que tiene un rocazo en la cabeza. Y el Señor, perdónalos, no le tomes en cuenta este pecado. Dice, veo, ¿qué estaba viendo Esteban? Cielos abiertos. Sentado al Padre, dice, y a la diestra estaba el Señor Jesucristo. Denle una alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y quizás Dios me está hablando a mi propia vida, y lo reconozco. O sea, tenemos que estar al 100% cubiertos de esas ropas blancas, para que si Dios permite que lleguemos a aquellos momentos, imagínense lo que dice el Señor Jesucristo, si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie. O sea que no van a ser cosas. Si ahorita hemos visto, Dios permitió ver los descuartizados, cómo se mataban. Imagínense en aquel tiempo que el anticristo tome el poder. ¿Cómo será? ¿Cuál será la orden de perseguir a aquel que no le da la honra a aquel anticristo? En las calles nos matarán como crucificarán, nos descuartizarán todo aquel que niegue ponerse la marca a la bestia y aquel que niegue adorar aquella imagen. Sinceramente, vuelvo y repito, no sé por qué Dios puso este tema en mi corazón. Y he tratado de corroborarlo con el versículo 7 de Apocalipsis y con el número 13. Porque ahí me nombra, ustedes lo han escuchado y lo han visto, que dice, son los que han salido de la gran tribulación. Y en la otra parte, en el 13, dice que se le permitió hacer guerra a los santos y matarlos. De pronto en ese momento que comience eso y ya esté matando y todo, cuando en un sonar, como dice mi hermano, sonará esa trompeta porque si usted se fija en el libro de Apocalipsis, del 13 en adelante, ¿qué sigue? Por ejemplo, en el 14:6 dice el mensaje de los ángeles. Y hay esta parte que dice, el 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí sí ya viene, después de la gran tribulación, que viene el juicio. Y ahí después, más adelante, si usted ha puesto allí, viene la copa de la ira. Pero para ese tiempo, si ya no habrá iglesia cristiana, porque ahí viene la ira de Dios. Por eso siempre nos dicen, y la gloria sea para Dios, que Dios ponga ese querer como el hacer. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que está la salvación y la vida eterna. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Mi pueblo se pierde
Falta conocimiento. De pronto yo, por eso le digo que pararme aquí y diga el mensaje, Señor, que no sea mi palabra. De pronto ore en su casa, pídale revelación a Dios, si de pronto yo me he equivocado, pero estoy tratando de confirmárselo con la palabra. No le he traído un libro, ni lo he visto en YouTube, ni me han dado una revista, ni he escuchado lo que otro pastor me ha dicho. La gloria sea para Dios. Lo poco que Dios me puso en esto, de que no nos confiemos. Amén. Eso es lo que Dios me pone, que no nos confiemos. Y como este ejemplo de las ropas blancas, que Dios no quiere que estemos cubiertos de esas ropas blancas. Porque si viene lo que tenga que venir por la misericordia de Dios, que Dios lo permite, ¿qué pasó con Job? Primero Dios lo pone como ejemplo. Un hombre que como él no había. Y dice la palabra que siempre hay uno que está acusando. Como que alguien dice, el hermano aquí, Martín. El hermano Martín tiene estas virtudes, pero no falta uno de allá afuera que dice, no, si él es así, él la sabe. ¿Y quién es ese acusador? Que el Señor lo reprenda. Entonces, Dios le dice, ¿dónde vienes a recorrer la tierra? Y no has visto a mi siervo, que tiene estas virtudes. Ah, claro, porque tú lo tienes cubierto. Déjame tocarlo. Mujer, hijo, hacienda y todos los bienes, y Job se quedó sin nada. Pero él dijo, ¿qué dijo? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre. O sea, yo me admiro cuando leo, oh, qué convicción de ese hombre. Y eso es lo que quiere ver, la convicción en cada uno de nosotros. Que por las circunstancias, que por los problemas, usted no se derrumbe. Y es necesario que estemos vestidos de esa ropa blanca. Debe un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero el diablo es tan insistente que como Job no se quebrantó, no renegó, ahí le dice, déjame tocar su carne, su piel. Toca su carne, pero no toque su alma. Dios permitirá ciertas cosas, cáncer, sida, enfermedad, pero si Dios no le permite al diablo, que el Señor reprenda, que toque su alma, no la va a tocar. Amén, gloria a Dios. Le cayó una sarna, dice, maligna. Hay una foto que se ve ahí en las Biblias ilustradas que estaban como a 200 metros y acá estaban los amigos de Job. Dije amigos. Como en la peste que no lo tocaba. Ah, no, él tiene el virus. No lo toques porque te lo pasa y te muere. ¿Y dónde estaba nuestra fe? Así mismo Job, los grandes amigos de Job estaban allá de 300 metros porque le iba a pasar la sarna. Y en ese momento Job dijo, ¿qué fue lo que dijo? Es otra palabra que dice, desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré. y desnudo volveré. O sea, el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿qué era que quería que ese hombre reniegue de Dios? Y a veces Dios, en su inmensa sabiduría, en su inmenso poder, permite ciertas cosas en el cristiano, porque dice que debemos ser probados y pulidos. Pero ¿cómo están nuestras ropas blancas? Para que eso que el diablo, que el Señor reprenda, nos quiera lanzar, nos quiera poner esa cascarita, esa tentación, no caigamos en ese desánimo, en ese, puede ser económico, de salud, tantas cosas. Me gusta esta parte cuando dice que aquellos estaban cubiertos ¿de qué? De ropas blancas. ¿Y quiénes son y dónde han venido? Tú lo sabes. Y estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Siempre nos dicen, y bueno, no sé, yo lo tomo de otra manera, cuando dicen que este evangelio no es color de rosa, es como que lo hacen como le digo, como que se vea mal. Pero yo me baso en un versículo que a mí me ha llegado siempre. Lo dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurado
el que no encuentra tropiezo en mí. ¿Cómo lo toman? Es que, hermana, que antes que yo no era cristiana, tenía trabajo, tenía salud, todo me iba bien. Y en el momento que acepté a Cristo, me botaron del trabajo, de pronto me enfermo, de pronto me sucede esto. Entonces ahí viene y dice, bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. O sea que usted dice, siendo cristiano, no. Tiene que verlo de la otra forma. Para que usted no reniegue y lo que dice, cumpla lo que dice el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. O sea que usted no ve en el Evangelio que las cosas que le suceden son tropiezos. Denle una alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi alma te alaba y glorifica tu nombre, Señor. Este es el pequeño mensaje que, no sé si me pasé o fue corto, que Dios me permitió en su inmensa misericordia y sabiduría. Los tiempos solo los sabe Dios, porque como le digo, el tiempo de la peste nadie lo sabía. Yo era uno de los que escuchaba las noticias, dice el ébola en África, es allá, acá no viene. Cuando comenzó el virus, allá en los países de Europa, usted y yo nos imaginamos que iba a avanzar hasta acá. No, porque nunca había pasado. La humanidad, los científicos lo combatían y llegaba hasta allá. Y en un momento llegó, en meses, ni un mes creo, fue semanas que decían que vino una señora de tal parte y se comenzó a regar. Y fue una cosa, una mortandad terrible. El tiempo y los tiempos solo lo sabe el mismo Señor Jesucristo. Los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo será de tu venida? Ni yo ni los ángeles, solo lo sabe el Padre. De pronto usted diga, o digamos, la gran tribulación, falta tiempo como la venida de Cristo, pero no sabemos que de aquí a 5 años puedan cambiar las circunstancias, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, y nos toque vivir ese tiempo, porque usted y yo hemos nacido porque a Dios le plació que naciéramos en este tiempo. A veces usted se pone a leer la Sagrada Escritura y dice, me hubiese gustado estar en el tiempo de Elías, me hubiese gustado estar en el tiempo de Jesucristo para ver todos esos milagros. Pero a Dios no le plació que naciéramos en ese tiempo, sino que si ahora, quizás en estos tiempos, Elías quisiera haber estado aquí, o algún profeta, pero es a nosotros que Dios en su inmensa misericordia le plació darnos, por ese inmenso amor, ese sacrificio en la cruz del Calvario, darnos esa oportunidad. Me quedo con aquel versículo del apóstol que dice, ¿y cómo no cuidar una salvación tan grande? No nos confiemos, hermanas y hermanos. Amén. Así como el arrebatamiento no tiene fecha, así como la venida del Señor Jesucristo no tiene fecha. Y una vez, con esto termino, le cuento lo que una vez pasó y que Dios me permitió vivir, y yo creo que eso me permitió